no he trabajado con Zoom. Seguimos ahí nomás, hermano, no hay problema. Pero, ok. Ok, entonces yo me guío acá por la otra pantalla. La última semana de Jesús es una semana llena de gran valor, de gran pasión, de gran arrojo por parte de nuestro Señor Jesucristo, yendo a un lugar donde sabía bien que lo iban a sacrificar. ¿Por qué este tema? Este tema pudiéramos hacer una breve remembranza de las cosas que están aconteciendo por causa del coronavirus. El cierre de escuelas, por ejemplo, empresas fracasando, trabajos perdidos, gobierno desalentador, ¿verdad? No le atinan o están tratando de agarrar agua para su molino en cuestión de la política. Los medios de información muy prejuiciados, el aislamiento, ¿verdad? Como en el caso de ustedes, hermanos, que tienen obligación de estar encerrados por un rato. Nosotros ya pasamos por ahí. La incertidumbre, ¿verdad? De muchas personas que no saben qué es lo que va a pasar. Claro, el cristiano tiene un poquito más descentrado el pensamiento en cuanto a lo que va a pasar, pero muchas personas no tienen esta sobriedad, sino que están tristes, están angustiadas. Y tristeza y dolor, ¿verdad? Tristeza por ver a hermanos o por ver a personas cercanas que caen en la enfermedad, dolor de personas que mueren por causa de esta pandemia y de otros males que hay en la vida. Entonces, un buen momento, amados hermanos, para reflexionar acerca de nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Rey que vendría, y de esa manera cobrar ánimo, ¿verdad? Tener fuerzas. A mí me pareció muy bien participarles a ustedes de este mensaje, aunque sabemos bien que en el mundo de la tradición religiosa hacen un supuesto recuento de la última semana de Jesús en la llamada Cuaresma, en la llamada Semana Santa. Creo que nosotros como personas que estudiamos las Sagradas Escrituras y que tenemos un camino diferente al de la mayoría de las religiones allá afuera, pues sabemos que esto es de todos los días. Nosotros podemos estudiar cualquier parte de la palabra de Dios, cualquier evento, cualquier tema, en cualquier día. No tenemos que esperarnos en fechas especiales. Acá en Estados Unidos acabamos de pasar el jueves, precisamente, el Día de Acción de Gracias. Bueno, mucho hermano publicó, yo mismo lo hice, de que a Dios hay que agradecerle todo el tiempo. Y eso es una mentalidad muy, muy afín de cada uno de los hermanos en Cristo. Entonces, no necesitamos esperarnos a una temporada del año para hablar acerca de los últimos días del Señor Jesucristo antes de su resurrección. Así de que me doy a la tarea, hermanos, y voy a empezar con el punto en que el Señor Jesús entra a Jerusalén. Entra a Jerusalén y entra como rey, ¿verdad? Mientras voy a estar ajustado al Evangelio de Marcos, porque si me extendiera a Mateo y a Lucas y algunos versículos que están en Juan también, sería demasiado, sería demasiado. Entonces vamos a ajustarnos un poquito al Evangelio de Marcos, que es un evangelio muy directo, es un evangelio muy simple, aunque no por eso deja de tener una gran profundidad. Se cree que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Algunos lo han comentado y mucho hermano en Cristo está de acuerdo con ello. Este Marcos que anduvo con Pablo, con Bernabé, era familiar de Bernabé y también pasó vida con Pedro. O sea, fue un hombre, un hermano que tuvo contacto con grandes, con gigantes de la predicación del evangelio. Así que creo que este hombre nos da una buena remembranza y nos da una buena información acerca de la vida de Jesús, fíjese bien, viéndolo desde el punto de vista gentil,
desde el punto de, especialmente los romanos, porque creemos que Marcos fue dirigido principalmente a los hermanos que estaban en Roma, más que a los hebreos, más que a los griegos. Marcos se dirigió a los romanos. Así de que por esa razón tiene una singularidad. Jesús empieza entonces su entrada en Jerusalén y vamos a leer, por favor, en Marcos. Le pido que abra su Biblia y la tenga abierta ahí en Marcos, porque de ahí es donde vamos a estar informando. Voy a hacer resumen porque sería demasiado largo leer todo, pero trataré de resaltar lo más importante de estos días, últimos días de Jesús antes de su resurrección. Entonces Jesús empieza como rey, dice en Marcos capítulo 11, versículo del 7 al 11. Marcos 11, del 7 al 11, y trajeron el pollino a Jesús y le echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, dice ahí la Sagrada Escritura. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús entra con sus discípulos a Jerusalén. En esta ciudad se lleva a cabo el festejo de la Pascua. Dentro de pocos días reciben a Jesús como rey. Pocos días después pedirían que fuera crucificado, montado en un pollino, ¿verdad? Hijo de asna, que no había sido usado antes. Eso tiene una relevancia porque este animalito tenía la pureza, tenía la limpieza para un trabajo sagrado, como el llevar a Jesús en sus lomos. Y la gente gritaba de emoción, ¿verdad? Dice allá en Zacarías 9:9, Zacarías 9:9, por favor, dice: regocíjate en sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Así de que ahí se está cumpliendo la profecía de Zacarías en cuanto a la entrada de Jesucristo como rey. Era tremenda esta parte de la vida de Jesús, porque pareciera que de todo el tiempo que él estuvo predicando y trabajando, sorteando los peligros que se le presentaron, pareciera que esta es la ocasión donde el Señor pudiera sentirse más a gusto, más contento, más confortable por esta alabanza, por este reconocimiento de tanta gente. Y es que había mucha gente ahí en Jerusalén. Se amotinaban de todas las naciones para festejar la Pascua, el día más grande de los judíos. Y era de esperarse de que desde días antes, quizás semanas antes, ya había mucha gente ahí. Entonces, muchos de ellos esperaban el advenimiento del rey. O sea, llevando el pensamiento a las profecías de el ungido de Dios, ¿verdad? Recordando que el ungimiento tiene mucha relación con lo que hacía Dios con sus reyes. Los ungía, los mandaba a ungir por medio de los profetas, como lo hizo con Saúl, lo hizo con David, con Salomón, etcétera. Entonces, es un reconocimiento muy acorde a la personalidad. Todo parecía que la gente anhelaba este momento, y no es de extrañarse debido a la presencia del Señor Jesucristo. En algunas ocasiones, quizá al menos recuerdo una ocasión en que al Señor Jesucristo se le quiso reconocer como rey y él no lo permitió. Así de que
aquí es muy afín por el momento en que empieza a vivir el Señor Jesucristo. Prácticamente el Señor Jesucristo está viviendo la recta final de su vida como hombre sobre la tierra. Pudiéramos avanzar debido a lo extenso y vamos a ver ahí en el punto número 2, por favor. El rey se enoja por la adulteración de la casa de Dios. El Señor Jesucristo, en el capítulo 11 de Marcos, versículos 15 al 19, dice la palabra de Dios: otro día, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La casa de Dios, amados hermanos, el templo, era con propósitos sagrados para todas las naciones, considerando de que de todas las naciones se juntaban en determinado tiempo del año, en determinada época. Y aún pudiera decirse que tenía cierto beneficio para los gentiles, pero no tenían el privilegio de los judíos, pero había beneficio para ellos también. Sin embargo, a pesar de este propósito con el cual fue hecho, estaba siendo usado de una manera sucia, de una manera que no pudiera pasar desapercibida para una persona que respeta la palabra de Dios. Sin embargo, los religiosos de ese tiempo sí volteaban a ver a otro lado porque les convenía que hubiera toda esta decadencia en cuanto a la moralidad de los hombres con relación a lo que era de Dios, la casa de Dios, el templo. Jesús ahí dice a grandes pasos que han convertido la casa de Dios en un mercado. Y en un mercado se lucra, hermanos, es un negocio para ganar dinero. Y ahí estaban vendiendo y comprando y estaban cambiando también, aprovechándose de la temporada y aprovechándose de la gente que por venir de lejos, pues se le era muy cómodo comprar todo ahí en el templo o cambiar las monedas que traía de su país, cambiarla ahí mismo en el templo. Todo esto era una comodidad que daba ganancias a los que ahí estaban, y me imagino que también los religiosos recibían su tajada, su pedazo de pastel. Así de que por esa razón el Señor Jesucristo se enoja. Mi casa será llamada casa de oración, dice el Señor Jesucristo, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo dice ahí la palabra de Dios, que se enojaban los escribas y los principales sacerdotes. Y luego note ahí la frase: buscaban cómo matarle. Otra vez. Desde un principio de su ministerio, estos hombres están buscando cómo quitarlo de en medio. Desde un principio de su ministerio, ellos están planeando cómo desaparecerlo, les está quitando la gente, está abriéndole los ojos a la gente, les está diciendo: estos hombres no están enseñando correctamente. Estos que son representantes religiosos, estos que deben de tener la verdad y deben de aplicarla y deben de participarla a los demás, no lo están haciendo. Así de que yo, por esa razón, les digo: tengan cuidado de esta doctrina. Ellos sabían todo eso, ellos estaban súper enojados con Jesucristo, y ahora otra vez repiten esta misma mentalidad. ¿Cómo podemos matarle a este hombre? ¿Cómo podemos desaparecerlo para que ya no nos siga perjudicando? Desde un principio buscaban cómo callar la verdad y seguían buscando el momento oportuno para desaparecer a Cristo del mapa.
Luego el Señor Jesucristo se va otra vez, ¿verdad? Cada vez que salía de Jerusalén, estaba en Betania. Es lo más seguro, es lo que lo más indicado, porque ahí Betania estaba cerca de Jerusalén, estaba a unas 2 millas, y ahí tenía a sus amigos del alma, ¿verdad? Tenía a Lázaro, a María, a Marta y a otros que se juntaban ahí cada vez que él iba. Y entonces él regresa a Betania y luego vuelve a venir a Jerusalén otra vez. En Marcos 11:27 al 33 encontramos que Jesús confirma su autoridad, que era una autoridad rechazada por los falsos que mencionamos apenas. Marcos capítulo 11, versículo del 27 al 33 dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, vinieron los escribas, los ancianos, ahora sí se juntaron todos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo les dijo: yo les voy a hacer una pregunta, respóndanme, y yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Y entonces ellos discutían entre sí diciendo: ah, caray, si decimos que del cielo, pues va a decir: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pues se nos va a echar el pueblo encima. Dice ahí la palabra de Dios: temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como a un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Y entonces Jesús les dijo: ah, ok, ¿no saben ustedes? Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. En la pregunta de Jesucristo, en vez de responder la pregunta de estos hombres, la pregunta de Jesucristo estaba precisamente la respuesta que ellos conocían. Ellos sabían bien que el bautismo de Juan el Bautista era de Dios, y que por lo tanto él venía pregonando a este que está ahora enfrente de ellos, y que por tanto Jesús tiene autoridad para decirle a la gente del templo que se salga de ahí, que no hagan la casa de su padre un mercado. Jesús tiene autoridad para hablar la palabra, para enseñar, tiene la autoridad para hacer señales, para hacer milagros, tiene la autoridad para decirles de qué se van a morir a esas personas, para decirles sus pecados, para decirles que están condenados por lo que están haciendo mal. Así de que en vez de contestar la pregunta de Jesús, ellos se salieron por la tangente, y Jesús les dijo: bueno, pues yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago, aunque yo agrego esto, ellos lo sabían. Luego vemos ahí en Marcos que se cita la parábola de los labradores malvados, una parábola muy directa a ellos, una indirecta muy directa de cómo aquellos despreciaron a los hombres que fueron enviados por el dueño de la viña, y mataron a unos y a otros corrieron, y luego les envió al hijo, y al hijo también lo mataron. Más claro ni el agua. Eso es lo que estaban tratando de hacer estos perversos, estos hombres que se decían ser los que tenían la verdad en sus manos, pero que solamente hacían trastrabillar a la pobre gente. Pero entre todos estos, hermanos, sale un escriba sincero. Me llamó la atención este escriba porque este hombre no recibe reproche de Jesucristo, el Señor. Y este escriba está ahí en el capítulo 12, versículo del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle cosa alguna. Le habían hecho preguntas, le habían puesto trampas, y el Señor había salido avante de todo. Pero me llamó la atención este escriba, que fue sincero en su pregunta, y Jesús de alguna manera le reconoce y le dice: no estás muy lejos del reino. Pero vamos adelante, ¿verdad? Hay dos amonestaciones muy interesantes que yo encuentro ahí en el capítulo 12, versículos del 35 al 37. Dice la palabra de Dios ahí que Jesús hace dos amonestaciones. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Interesante, ¿no? Cómo Jesús llama la atención de la gente con esa sabiduría que le caracterizaba para tocar el punto exacto. Y ahí están estos hombres soberbios y orgullosos, y Jesucristo enseñando de una y mil formas que él era el Hijo de Dios. Pues como David le dice Señor, si iba a ser descendiente de David, pues porque realmente este es el Hijo de Dios, porque realmente el Hijo de Dios iba a venir del cielo e iba a usar a una mujer, a una virgen, como recipiente para poder nacer humano. No que se pueda nacer de otra manera, ¿verdad? Pero para venir a ser de la tierra, ¿verdad? Un ser humano. Y María era descendiente de David. Así de que por esa razón tiene conexión tanto en su humanidad, por ser descendiente de David, y por su deidad, por ser de Dios, por ser del cielo. Él es el Hijo de Dios. Por eso David dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, David le está diciendo a su hijo Señor. David le está diciendo a su descendiente, le está diciendo Señor. Entonces es un reconocimiento muy interesante que Jesús trata de recordarles a estos oyentes, que la mayoría de ellos lo quieren, no lo quieren, ¿verdad? Y por eso allí en el 38 al 40 también leemos, el 38 al 40, dice la palabra de Dios: y les decía en su doctrina, guárdense de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras filas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos van a recibir mayor condenación, dice el Señor. Está refiriendo a los escribas malos, porque recordemos que contra Jesús se unieron los sacerdotes, se unieron los escribas, y luego vienen los herodianos, ¿sí? Y luego usando al gobierno romano. Era tremendo, hermanos, tremendo. Pero siguiendo ahí en el 41 al 44, por favor. Aquí hay una parte donde el Señor Jesucristo está en el templo viendo a las personas echando la ofrenda, y le llama la atención acerca de una viuda pobre. Dice el versículo 41 al 44 que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que equivalía a un cuadrante,
Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y aquí el Señor Jesucristo está enseñando la grandeza de dar a Dios, de lo que Él nos da, y de dar en proporción a lo que Él nos da. Y, y esta mujer que tenía la responsabilidad de dar en proporción, dice que dio todo lo que tenía, poniendo su esperanza completamente en Dios. A nosotros se nos encarga dar conforme Dios nos haya prosperado. Esa es una medida que tenemos que considerar, y se nos encarga también que seamos sueltos para dar, para que recibamos también beneficio por parte de Dios, que seamos alegres al dar. Entonces la ofrenda es algo muy interesante, que es una de las cosas que se opacan un poco, amados, o quizás mucho, por falta de no estarse congregando, de no estarse reuniendo por este impedimento, por esta pandemia. Nosotros, gracias a Dios, ya pasamos por ahí. Tenemos ahorita el gusto de reunirnos en el edificio con las medidas, pero entiendo de que hay momentos en cada lugar, dependiendo de cómo esté pegando la pandemia, que se tiene las personas que aislar, se tienen que recoger en sus casas y salir para lo menos. Es más, hay lugares donde está prohibido salir. Y ojalá y que no se enfríe esto de la ofrenda, ¿verdad? Como lo de la cena del Señor y la devoción a Dios, porque un hermano de Chile, pero no está en Chile, está en El Salvador, escribió por ahí un estudio, un artículo diciendo que las reuniones virtuales no son reuniones. Muy bien, son reuniones virtuales, pero no van a sustituir nunca, hermanos, las reuniones físicas. Porque estamos con esta reunión virtual los domingos, que es el Día del Señor, por la necesidad y porque hay una orden tajante debido a la pandemia. Si es por esa razón, es correcto. Así de que no hay problema, hermanos. Pero que no se enfríe lo que del Señor debemos, o lo que le debemos al Señor. Siguiendo adelante, amados hermanos, en otro punto, bueno, pudiéramos hablar de la destrucción de Jerusalén, ya para acercarnos un poquito más. Este es un tema controversial para muchos, pero creo que para la mayoría de nosotros ya no es tanto. Porque para muchos este capítulo, como el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21, si no me equivoco, de Lucas, están hablando del fin del mundo. Para muchos, para la gran mayoría de los que traen una Biblia debajo del brazo, ahí se está hablando del fin del mundo. Pero para nosotros, para la mayoría de los miembros de Cristo, no tanto de la iglesia de Cristo, sino los miembros de Cristo, los cristianos, no los miembros de la iglesia cristiana, sino los cristianos. Para la mayoría de nosotros sabemos que ahí se refiere principalmente y claramente a la destrucción de Jerusalén, que había sido profetizada por Daniel. Y en esta destrucción se mencionan muchos eventos que son repetitivos a cada caso de juicio que el Señor ha hecho, y aún del juicio final. Pero esto no quiere decir que se esté refiriendo al juicio final. Pero fíjese que aquí en Marcos encuentro yo al menos la porción final del capítulo 13, que ahí hace una referencia al Señor Jesucristo al fin del mundo. Y vamos a leer ahí, por favor, de los versículos del 32 al 37. Marcos 13 del 32 al 37. Y dice la palabra de Dios ahí: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa
y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hay muchos indicios de que se esté refiriendo a la segunda venida porque habla de que no sabe nadie la hora. Mientras que en cuanto a la destrucción de Jerusalén, el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo menciona muchos indicios de que la destrucción venía. Menciona del sitio de Tito, ¿verdad? Del ejército romano. Menciona de la traición, menciona de guerras y de rumores y de algunos fenómenos naturales. Hay situaciones que yo encuentro para pensar que ahí se está refiriendo, aunque no se dice ahí que se esté refiriendo a la segunda venida, pareciera que ahí esos versículos se refieren a la segunda venida de Cristo. Pero bien, Marcos 13 del 1 al 31, Mateo 24 y al parecer Lucas 21 se refieren en más que nada a la destrucción de Jerusalén, cuya destrucción pasó en el año 70 después del Señor Jesucristo. Encontramos en el versículo 31, por ejemplo, para saber que se refería a la destrucción de Jerusalén, dice el versículo 31, y el cielo y la tierra pasarán, perdón, versículo 30 y 31, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este último versículo es como una sentencia de que iba a haber un gran evento, pero que la palabra de Dios iba a seguir adelante. Bueno, avanzando, llegamos al capítulo 14, amados hermanos, y en el capítulo 14 tenemos una situación donde se está hablando de la entrega del Señor Jesucristo. Dice el versículo 1 y 2, 2 días después era la Pascua, o sea, estamos hablando de miércoles, posiblemente miércoles, jueves. Estamos hablando de que era un día miércoles, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. No, estamos hablando de que era un martes, porque si era 2 días después, martes, miércoles y jueves, el jueves fue cuando fue el Señor entregado. Y dice que era la Pascua después de estos 2 días y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decía, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Y vemos, hermanos, que vuelve a repetirse la situación de cómo prenderle, aún mintiendo, con engaño. Está Marcos descubriendo la mentalidad de estos hombres, que no les importaba mentir, no les importaba blasfemar para poder lograr sus propósitos. Y esto lo vemos muy remarcado en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Pareciera que ahora una mentira que se repite mucho llega a ser verdad. O muchos dicen que es mejor una media mentira que una mentira completa. Mientras que la palabra de Dios enseña que una media mentira, pues es una mentira y es peor, porque se está contando una verdad para tratar de relevar la mentira. Pero bueno, esos son dichos del mundo y cosas del mundo que nos ayudan a ver más claramente lo que dice la palabra de Dios en este de engaño de los falsos maestros, que quién iba a creer que ellos iban a mentir si eran los hombres que regían y que dirigían al pueblo y que estaban en contacto con Dios. Habla, hermanos, después de esto, de los versículos 1 y 2, habla de la unción de Jesucristo.
La unción de Jesucristo no se dio en esa cronología, ¿verdad? Sino que la unción de Cristo fue 6 días antes de la Pascua. Por lo tanto, quiere decir que Jesús llegó primero a Betania, hermanos, y fue ungido en Betania. Posteriormente vino a Jerusalén y luego regresó a Betania y luego otra vez a Jerusalén y luego a Betania. Pero Jesús había sido ungido 6 días antes de la Pascua. Según el registro que nos da Juan, capítulo 12 del 1 al 8, ahí habla de la unción de Jesús y claramente dice que 6 días antes de la Pascua. Y está hablando de la unción que hizo María, la hermana de Lázaro. Aunque Lucas, en una etapa temprana del Evangelio de Jesucristo, nos da también el registro de otra unción que recibió, pero esa unción había sido por parte de una mujer pecadora. Así se nombra, pecadora. Yo no digo que María no fuera pecadora, todos somos pecadores, pero esa mujer se reconoce como mujer pecadora, mientras que a María se le reconoce como de Betania, o hermana de Lázaro, o hermana de Marta. Así de que la unción de Jesús fue antes de que se estuviera planeando la entrega, antes de entrar a Jerusalén. Jesús fue ungido por María, quien pues arrojó un perfume carísimo en el cuerpo del Señor y de esa manera preparó al Señor para su muerte. Hubo un reclamo ahí por parte de Judas que dijo, esto se hubiera vendido y se hubiera repartido el dinero a los pobres. Pero dice el escritor que no lo decía por eso, sino que más bien lo decía porque él tenía el tesoro de los apóstoles, el tesoro de Cristo, y pues él extraía dinero de allí. Pero en otra parte de los evangelios también dice que todos dijeron eso, de que por qué no se vendió ese perfume y se dio dinero a los pobres. Y esto enseña que lo que hizo María fue algo de gran precio, hermanos. Y este perfume que usó María era un perfume con aceite, ¿verdad? O era un aceite perfumado. En el original dice ungüento, en vez de decir perfume, dice ungüento. Y el ungüento era un derivado del aceite. Así de que de esa manera podemos hablar de lo que hizo María, algo que realmente fue hecho de gran corazón, de gran amor hacia el Señor. Y Jesús dice, no la mortifiquen a ella. Lo que ella ha hecho se repetirá muchas veces, será contado cada vez que se vea el Evangelio. Dice el Señor Jesucristo, también añade que a los pobres siempre habrá pobres. Pero este evento de tener al Señor Jesús ahí, que está a punto de ser entregado y de ser muerto, pues era un evento único. Era un evento único. Así de que lo que había hecho María era para memoria de ella misma, sin pensarlo y sin quererlo. María no hizo estas cosas para que se tuviera memoria de ella, pero ese fue el resultado. Después de esto, en el 14:10, encontramos a Judas, que está ofreciendo entregar a Jesucristo. Dice, ¿cuánto me dan si yo les entrego al maestro? Dice la palabra de Dios que aquellos hombres le ofrecieron, pues vieron la oportunidad, dijeron, no sabían cómo hacerle para matar a Jesús, y ahora se les presenta una oportunidad que pudiéramos llamar que fue una oportunidad de bandeja de plata, de que uno de sus propios discípulos que estaban cerca de él y que conocían sus entradas y sus salidas, pues pudiera entregarlo a ellos. Después de esto encontramos, amados hermanos, la institución de la cena. En la institución de la cena, en Marcos 14, del 12 al 25, Jesús anuncia la traición a la que iba a ser objeto por parte de Judas, aunque no dijo quién lo iba a traicionar, porque los apóstoles se preguntaron todos, ¿seré yo maestro? Aún Judas dijo, ¿seré yo maestro? Y el Señor solamente les dio unos indicios para que más o menos vieran quién sería el que lo iba a traicionar. Posteriormente vemos aquí en este mismo capítulo 14 la negación de Pedro, cuando Jesús está siendo
juzgado. Pedro lo niega y aquí está el Señor vaticinando que Pedro lo va a negar. Dice el versículo 29 al 31 en Marcos 14, Marcos 14 del 29 al 31. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y dice Marcos algo que él registró y que los otros no lo registraron. También todos decían lo mismo. Todos decían lo mismo. ¿Verdad? Este hombre intrépido llamado Pedro en el tiempo de Jesús el Señor. Aunque todos te dejen, Señor, yo no te voy a dejar. Y si yo tengo que dar mi vida por ti, yo la doy, Señor. Pedro, el Señor constantemente puliéndolo, ¿verdad? Ayudándole a crecer, ayudándole a su intrepidez. Y le vaticina que antes de que el gallo cante 2 veces, él lo habría negado 3 veces. Luego vemos a Jesús, hermanos, en Getsemaní, después de salir de ahí de la cena, donde instituye la mesa del Señor. Viene en Marcos capítulo 14, del 36 al 43, por hacer un resumen de esa porción, dice el versículo 36 en adelante del capítulo 14, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y vino a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice ahí el Señor. Y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y vemos entonces el arresto de Jesús, amados, ahí en el capítulo 14. Viene la gente, lo arresta y se lo llevan al Señor. Y todos los discípulos huyen, ¿verdad? Así de que fue la traición de Judas, el saber que Pedro lo iba a negar y luego ver a todos los apóstoles lejos, amados. Realmente el Señor Jesús fue abandonado. Él lo sabía. Él sabe todas las cosas. Él sabía todas las cosas. Y cómo tuvo él valor para entrar a esta ciudad, ¿verdad? Cómo tuvo esa, no sé cómo llamarle, hermano, a esa situación de, como le dijo Pedro mismo, Señor, si sabes que te van a matar, ¿para qué vas? O uno de sus hermanos. Y sin embargo Jesús sabía y lo hizo. Lo hizo porque era necesario que todo esto aconteciera. Y entonces vemos ahora al Señor ante el concilio. Allá por el versículo 53 está el Señor siendo juzgado. Está primeramente siendo juzgado por las autoridades judías. Luego los judíos lo llevan temprano ante la presencia de Pilato. Y es donde empieza el otro capítulo. Pero en este capítulo 14 podemos leer unos versículos nada más.
Del 66 al 72, dice la palabra de Dios ahí en Marcos 14, y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió y a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y dice Marcos: pensando esto, Pedro lloraba. Cuando dice ahí la palabra de Dios que aquella mujer, aquella criada del sacerdote, vio a Pedro que se calentaba, me recordó de que también cuando lo niega por tercera vez, el Señor voltea a ver a Pedro. En aquella situación tan triste en la que se encontraba el Señor Jesús, todavía viendo a Pedro para recordarle la lección de que fuera más sabio, de que fuera más prudente, de que usara más tiempo en su espiritualidad y no en su persona. Y creo que Pedro lo logró, porque cuando leemos las cartas de Pedro es un hombre completamente diferente. Es más, cuando lo vemos predicando el Evangelio en Jerusalén, cuando va y le predica a Cornelio en Cesarea. Quizás muy temprano de la iglesia, Pedro todavía seguía entre azul y buenas noches en algunas situaciones, porque aún Pablo le tuvo que reprender por la situación de la hipocresía. Pero cada cosa que el Señor hacía, hermanos, cada cosa que el Señor dejó registrada en su bendita palabra, es una cosa que nos lecciona a todos. Cada situación, cada cosa, cada palabra, cada paso que dio, cada acción que hizo, el Señor nos dio grandes lecciones. Y llegamos aquí al punto, amados, en su muerte. Capítulo 15 de Marcos nos enseña la parte en que el Señor Jesucristo en este capítulo queda registrado en su muerte. Los versículos 1 al 5 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ya ahora la autoridad religiosa está delegando la decisión a Pilato, aunque ellos iban a seguir pujando ahí. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Se maravillaba de este hombre, se maravillaba de todo lo que había logrado, de todo lo que había levantado. Se maravillaba de conocerlo. Su esposa le había hablado de él. Realmente Pilato veía a este hombre, un hombre fuera de serie, humilde, un líder nato, porque lo seguían personas. Por eso levantó el celo y la envidia de los religiosos también, porque les estaba quitando la gente, sin quitárselas, se las estaba quitando. Y cómo ocupó a todos los religiosos.
cómo los logró juntar a todos en contra de él, especialmente las autoridades religiosas, el sacerdote, el sumo sacerdote, el otro sumo sacerdote también. Y entonces, dice el versículo 6 hasta el versículo 13, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, era un preso que estaba con sus compañeros de motín y habían cometido homicidio en una revuelta. Viniendo a la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, perdón. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Él sabía estas cosas, Pilato. Y dice la palabra de Dios enseguida, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Y Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Ahora los soldados están haciendo burla de Jesús. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron, le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle, amados. El abandono de los suyos. En este periodo, en este corto tiempo de estos días, el abandono de los suyos. El desprecio de sus paisanos, de todos, que le recibieron como rey y ahora estaban gritando crucifícale. Y luego el desprecio de los romanos, hermanos. ¿Cómo queda simbolizado que él era el rey de todos? ¿Cómo queda bien estampado de que él acaparaba a todo el mundo? Viene el momento vergonzoso, y no porque no haya sido vergonzoso antes, sino que este es el más vergonzoso, hermanos, donde tiene que ir por esa vía llamada la vía Apia y cargar la cruz, que por toda la demolición que habían hecho con él, por todo el desgaste físico que había pasado toda la noche, ya no tuvo fuerzas, se le cayó la cruz. Buscaron a un hombre para que le ayudara. Dice el versículo 21 y 22, que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgotá, o Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Aquí hago una pausa en el versículo 23 para mencionar de que algunos hermanos y yo por la simpatía que siento por este sacrificio precioso del Señor Jesús, pienso que Él se negó a tomar el vinagre, no porque fuera vinagre, hermanos, sino porque Él quería sufrir hasta lo sumo.
El vinagre adormecía, el vinagre ayudaba a sobrellevar el dolor un poco. Jesús no lo quiso tomar. Y dice el versículo 24 en adelante, cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, le decían al Señor. Y de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también. Para que creamos. Y dice que también los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Verdad? Al principio los dos malhechores le injuriaban. Después hubo un cambio en uno de ellos. Lucas registra que este hombre le dice a Jesús, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero al principio los dos le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, dice la palabra, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Dios no había desamparado a Jesús, su hijo. Dios estaba con él, el Padre estaba con él. Pero Jesús tenía que pasar por esto. Tenía que sufrir todo esto. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahí falleció el Señor Jesús. Ahí entregó su vida. Ahí triunfó, hermanos, contra Satanás. Ahí triunfó contra las autoridades, contra las potestades. Ahí quedó significado el derrocamiento de los judíos como pueblo de Dios. Ahí quedó significado el derrocamiento del imperio romano. Ahí quedó significado el derrocamiento del imperio de Satanás. En la cruz bendita, en la muerte bendita de Jesús, donde derramó su preciosa sangre por causa de nosotros. Cuando él dijo aquellas palabras, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El significado de esa frase no es que Jesús estaba diciendo que su padre no estaba con él, sino que el significado de esa frase es ¿para qué? El propósito de este sufrimiento. Y esta es una demostración, amados hermanos, de que aunque Jesús, estando en la tierra, fue Dios y hombre, no negó para nada su humanidad al momento en que era necesario demostrar que un ser humano podía llegar a la perfección, salvando al mundo de esta manera. Y de esta manera dejándonos un camino a nosotros para saber que si seguimos a Cristo, vamos camino a la perfección. ¿Y cuándo lo vamos a lograr? No en vida, sino cuando muramos, fieles a Dios. En ese momento será nuestra perfección. Pero
continuando ahí la lectura, amados hermanos, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo, fíjese, esta declaración es tremenda, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, el rey de los judíos, el Mesías prometido. Reconocimiento por este hombre soldado, por este hombre romano, hermanos. ¿Cómo Marcos registra a este soldado de esa manera? Un soldado diciendo verdaderamente este hombre era hijo de Dios, enseñándole a los de Roma que Cristo era Dios en su ministerio y que sigue siendo Dios hasta la eternidad. Pero a mí me llama la atención de que este hombre, un centurión, haya hecho esa declaración y cómo Marcos la captó. Porque realmente esta declaración es sumamente fuerte, hermanos. Sumamente fuerte, es de que un hombre con autoridad, un hombre del imperio pagano, reconoce por la muerte de Jesús, por todo lo que estaba alrededor de la muerte de Jesús, que ese hombre era hijo de Dios. Y ya el versículo 40 nos enseña de que había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y dice, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Muchas mujeres estaban dentro de la causa de Jesús, el Señor. En la actualidad me sorprende también ver, al menos en las congregaciones que yo he conocido, amados, aquí donde yo estoy precisamente, ver cómo hay más mujeres en el servicio a Dios que hombres. Como que el hombre, como que tendemos a ser más duros, más aventureros, mientras que la mujer es más sujeta al hogar, a la unidad, características muy, muy buenas. Y quise recordar esto por la situación de que ahí menciona y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Así de que la mujer tiene un lugar muy, muy importante en la obra de Dios, amados. Mira ahí cómo son mencionadas ellas, cómo fue mencionada María y cómo seguimos leyendo y hablando de ella. Y muchas hermanas que sirvieron en el ministerio de Jesús y luego en el ministerio de los apóstoles, que quedaron registradas para nuestra enseñanza. Jesús es sepultado, hermanos. Llegó la noche porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ya el versículo siguiente, el versículo 16, el capítulo 16, perdón, nos enseña acerca de la resurrección de Jesús y las instrucciones finales a sus discípulos. Pero quiero quedarme aquí, amados hermanos, agradeciendo la paciencia de ustedes y esta participación que me dieron. Aprendemos del valor de Jesús, amados. Aprendemos de la responsabilidad de Jesús, de tal manera que aún en sus últimos días, Él siguió enseñando. Aprendemos de cómo hizo frente a la falsa doctrina, a pesar de que eso lo iban a matar. Él no se intimidó por ello. Y eso nos da a nosotros ánimo
para seguir adelante en el camino del Señor y nos llena de energía y de combustible para poder enseñar a otros y poder hablar en contra del error también con toda confianza de que es algo correcto. Así de que, amados hermanos, yo les invito a que meditemos mucho en esto y si algún hermano o hermana de los que están escuchando tienen cuentas pendientes con Dios, es un buen momento para arrepentirse y tomar nuevas fuerzas para seguir adelante en el camino bendito. Si alguno de los que está oyendo ha oído suficiente y no ha venido a Cristo, arrepiéntase y bautícese, porque el Señor viene pronto. El sacrificio del Señor fue para que nosotros creyéramos. Su advenimiento, su ministerio y su muerte y su resurrección fue para que nosotros creyéramos. Y Él viene pronto. Así de que le invitamos a que haga arreglos con Dios. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos. Dejamos tiempo a los comentarios. Muy bien, queremos agradecer a nuestro Dios por esta porción de su palabra, nuestro hermano Andrés. Y hemos tenido entonces un breve recorrido en la última semana de Jesús. Ciertamente una semana emocionalmente fuerte y que su desenlace no es otro que la muerte de nuestro Señor Jesucristo como medio para expiación por nuestros pecados. Si pudieras sacar tu presentación, hermano, de la pantalla para buscar a algún hermano que nos pueda guiar entonces así en una oración. Ok, hermano. Estoy viendo acá. Muy gracias, hermano. Te agradezco. Hermano Waldo, si fueras tan gentil en dirigirnos en una oración a nuestro Dios para finalizar este servicio. Muy bien, Waldo, te agradezco. Si nos puedes guiar en la oración, por favor. Oremos. Muy bien. Señor que estás en el cielo, queremos darte una vez más gracias por esta bendición que tenemos, Señor, de poder estar en este momento escuchando de tu palabra. Gracias por este mensaje recordatorio tan hermoso. Y gracias, Señor hermano, por el tiempo que tomamos para preparar esta lección. Gracias también, Señor, porque aunque vivimos en un mundo con una enfermedad muy grande que no nos permite reunirnos físicamente, pero sí podemos recordar tu palabra cada día a través de este medio. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das cada día, por cuidarnos, por protegernos y por amarnos, y por haber entregado a tu Hijo, Señor, el Madre de la Cruz, para la redención de nuestros pecados. Oramos, Señor, también para que te acuerdes de aquellos que menos tienen, de los que sufren por el hambre, por la miseria, de nuestros hermanos en Cristo que están enfermos, sobre todo los que están sufriendo, Señor, en Centroamérica, por los tornados que los han dejado sin sus hogares, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres generoso y vas a buscar los medios para que ellos puedan retornar a sus hogares, Señor. Cuídales y protégeles cada día. Oramos también por aquellos que están enfermos, que tú puedas cuidarlos y ayudarlos a recuperarse. Y también gracias, Señor, por aquellos que se han recuperado. Por eso, mi Señor, esta tarde queremos darte gracias infinitas por esta bendición tan grande, Señor, que tenemos. Y oramos a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, nuevamente agradecemos a nuestro hermano por la gentileza de haber compartido su palabra con nosotros. Y aunque estamos un poquito pasados, no sé si de edad, no de edad digo, sino que de horario, si hay algún comentario que alguien quisiera hacer, algún saludo a mi hermano. Sí, hermano Néstor, te veo tu manito por ahí. Enseguida voy con William. Hermano Néstor.